Bueno, bienvenidos a esta clase de JavaScript en la que vamos a hablar acerca de los símbolos, el tratamiento que se le debería considerar aplicar en nuestros scripts y todo parte que he visto que hay muchos youtubers haciendo como cursitos gratis acerca de JavaScript de mucha información bastante incompleta cuando no está errónea. Veo que hay muchos desarrolladores que resultan con más dudas de las que llegan a esos cursos. Entonces yo lo que trato de hacer es brindar una información más sólida. Por eso los invito a que se registren en mi plataforma. Allí está el curso de JavaScript que estamos dando este año. Bueno, la idea aquí es ver por qué los símbolos son importantes, por qué tienen esa importancia, por qué hacen el código más robusto, seguro también, y esto ayuda a que sea más eficiente. Entonces vamos a hablar acerca de los símbolos locales, los globales, vamos a hablar acerca de los accesos, vamos a hablar acerca de los métodos bien conocidos de los símbolos. En este episodio vamos a hablar acerca de toPrimitive, que es uno de ellos. Aquí hay una lista de los otros que voy a dejar en el programa. Y también vamos a empezar por hablar qué es un símbolo. Entonces imaginemos que estas gráficas que ustedes ven aquí, estos dibujos, se representan así como un símbolo. Lo que pasa es que JavaScript los trata por un nombre. Ese nombre es como un identificador, un tag name, pero en temas de sintaxis eso vendría a ser una descripción. Es decir, yo le puedo dar a este primero una descripción lámpara, a este un sombrero, a este sombrero de un vaquero, a este otro le podríamos decir que son auriculares, una corona, etcétera. Lo importante aquí es que estos símbolos se comportan de forma única, o sea que todos estos, incluso si yo los repitiera, son únicos entre sí. Eso es lo más importante a conocer de los símbolos tanto locales como globales. Eso es algo que comparten ambos. No importa cuántos yo crea, todos ellos son únicos entre sí. Entonces, si yo creo muchos sombreros, todos van a ser diferentes entre sí. O si yo creo muchos auriculares, entre comillas, todos van a ser diferentes entre sí. Ahora, nosotros cuando escribimos código, pues no escribimos estas cosas, sino les damos referencias, por ejemplo, a un nombre, a un ID, un identificador, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a hablar acerca de los símbolos normales. También vamos a pasar acerca de los símbolos globales, pero vamos a empezar por el lado izquierdo. Entonces, un símbolo normal tiene una estructura que se representa de esta forma, sintácticamente hablando en JavaScript. El symbol, que miren que tiene una expresión similar a la invocación de una función. Dentro de los paréntesis, ellos reciben un argumento. Y básicamente este argumento se llama la descripción. Eso es lo que estábamos hablando al comienzo del video, ¿vale? Entonces esta descripción es lo que nosotros podemos decir, un ID, etcétera. Un nombre, un last name, bueno. Bueno, esta descripción que nosotros le damos a nuestro símbolo como tal también es accesible. Entonces vamos a ver cómo se puede acceder. Es muy fácil. Utilizamos el método description. Vamos a verlo un poquito en el console con un ejemplo muy práctico de cómo podría ser en resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Entonces en el código es muy sencillo. Nosotros podemos crear un símbolo de esta forma y ya lo estaría ejecutando de forma local. ¿Qué pasa con esto? Que aunque se está ejecutando, no tengo forma de accederlo. Es decir, una vez creado, yo lo pierdo inmediatamente porque no tengo cómo accederlo. Para hacer un acceso debo usar una referencia. Entonces los símbolos los puedo referenciar con las variables. Esto ya tiene un espacio en memoria que se llama user. Está asociado a este símbolo de forma que si yo creo un segundo usuario, por decirlo de alguna forma, este símbolo, como hablamos en la descripción de las gráficas, sería diferente de los demás, aunque miren que no tiene una descripción como tal, un tag name, de eso que hablamos también al comienzo, sino que también su valor es único. Yo lo puedo probar aquí, incluso lo voy a hacer con el triple equal.
Y miren que esto me daría false. Entonces, aquí estoy probando que los símbolos son totalmente únicos, aunque su estructura sea creada igual o aunque tengan igual la descripción. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer uno que se llama name y ahora le vamos a pasar la descripción de lo que nosotros vimos. Entonces este señor name, vamos a crear otro name. Va a contener la misma descripción que es este name, ¿vale? Y vamos a ver que aunque yo le dé descripciones iguales, ellos van a ser diferentes. Perdón, aquí es de comparación. Y triple igual también me daría false. Vale, entonces ellos, aunque yo los llame, les pase esa descripción igual, todos los símbolos van a ser diferentes. Aquí yo estoy creando símbolos de forma local y los puedo acceder con esta variable. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que esta variable ahora sea igual a null? Entonces voy a regresar mi name. Ya he destruido con el garbage collector de JavaScript ese símbolo, porque pues esta variable me deja configurarlo nuevamente, ¿vale? Ahora, también hablábamos de que con el método description yo podría accederlo. Entonces voy a decir que name 2, porque este anterior ya lo destruí, ¿vale? Que me dé la descripción, ¿vale? Description. Y miren que esto es un name. Ahora dirás, y siempre debe ser un string lo que yo le pase como argumento a ese símbolo. Pues yo podría decir que este número también funciona. Y si yo le digo 3, pues miren lo que él hace. Voy a acceder a la descripción de número, de este número que yo he creado. Description. Y miren que él lo convierte automáticamente a un tipo string. Eso es la descripción, no es el valor como tal del símbolo. El símbolo es único, entonces hay que tener en cuenta esos conceptos a la hora de generar símbolos locales. Ahora, respecto a la relación de los símbolos globales con los símbolos normales, que yo les digo, deberíamos mejor llamarlos locales. Em, Nosotros dentro de los objetos deberíamos accederlos por medio de las llaves. De otra forma no funcionaría. Eso para los que ya saben en JavaScript que podemos usar el punto para acceder a las propiedades de un objeto. Otra característica de los símbolos es que ellos tienen un aspecto relacionado con la seguridad, diría yo, y es que se esconden de iteradores como el for-in o que no se puedan encontrar con el uso de objects key, que es una forma también de acceder a las llaves de un objeto. Esto es como un patrón de diseño, de modo que podamos darle unos criterios a nuestro objeto seguros que el usuario no pueda identificar ni transformar. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, yo he definido aquí un símbolo que se llama ID, esa es la descripción de mi símbolo, y ahora lo quiero usar dentro de mi objeto. Para poderlo usar, yo necesitaría el uso de llaves y pasarlo como esa referencia que le di, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que yo le puedo también asignar un valor a este identificador. Si yo no lo paso como una referencia, él me lo va a convertir a un string. Y no, pues obviamente no me va a hacer referencia de esta variable memoria, ¿vale? Entonces, eso como primer parámetro. Si yo inspecciono mi user, miren que aquí yo tengo asignada la referencia local como un símbolo y su valor. Pero ¿qué pasa? Yo quiero usar, por ejemplo, el for in, que sería prop in user, ¿vale? Si yo quiero que esto me devuelva algo, quiero que me diga las propiedades en un alert. Si yo lo ejecuto, pues él me va a decir que esto solamente tiene type. Y miren que lo otro lo evadió. Ya no me está diciendo, oye, esto lo estamos leyendo. Esto no lo va a leer. Y si yo digo, por ejemplo, object.key de user, pues miren que él me está leyendo simplemente type, que fue lo que yo definí sin
referencia de mi símbolo. Entonces estas cosas tienen un poco de, digámoslo así, de lógica. ¿Qué pasa si yo le digo al señor objeto que quiero acceder a este ID? Me va a decir que es un define. Y si yo lo trato de acceder por las llaves, pues miren que ahora sí me está leyendo ese símbolo como tal. Entonces miremos el type of de user y el ID, ¿vale? Sirven también para entender la estructura que se puede configurar con los símbolos. Entonces, aquí hay una palabra clave, configurar. Sirven para eso, para configurar objetos, ¿vale? Siguiendo con esto, vamos a hablar ahora de los símbolos globales. Los símbolos globales, hagan de cuenta que JavaScript tiene una pila que es el registro global de símbolos en los cuales se puede acceder desde cualquier lugar del script, ya no solamente de ámbito local, sino global. ¿A qué me refiero con eso? Un símbolo global tiene, en vez de una descripción, una llave, ¿vale? Entonces él asigna, es como un llavero, y cada nombre que le demos, ese tag name que hablábamos, es esa llave, ese nombre que recibe la llave. Entonces acá está la estructura de cómo sería un símbolo global cuando se define, cuando hacemos esta estructura symbol punto .for y dentro le pasamos la descripción que sería la llave. Él la almacena ya en el registro este que tiene para símbolos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros creamos, como es un ámbito global, qué pasa si nosotros creamos diferentes con la misma descripción? Entonces, hemos definido una estructura de un símbolo global, ¿vale? Entonces, este señor dice, vamos a ver ahora si esta referencia que nosotros ya veíamos, que está almacenada de forma global, existe. Va y revisa en la pila si esto se creó antes y si es correcto, es decir, si esto ya existe, entonces marca la misma referencia de ese símbolo. Si no, entonces crea una nueva. Vamos a ver esto ya a un término de definición en el código, pero expliquemos un poco también que este registro de símbolos globales tiene también un acceso, y ese acceso que nosotros hacíamos con el description en la forma local, este acceso ahora lo hacemos con el key for. Dentro de los paréntesis le damos a esa referencia del nombre. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que nosotros podemos tener muchos accesos de ese símbolo, pero este señor, como es global, va a estar disponible incluso si nosotros compartimos módulos en JavaScript, sin necesidad de exportar la variable. Entonces, ¿a qué me refiero con todo eso? Nosotros podemos decir que esta va a ser nuestra referencia del símbolo global. Cuando creamos un símbolo global, tendríamos que usar un for, ¿vale? Y aquí le podríamos decir que este va a ser un for para name, ¿vale? Aquí nosotros ya estaríamos creando nuestro símbolo global que tendría esta pequeña descripción, pero esta descripción en símbolos globales realmente se llaman llaves y le estamos referenciando a este acceso en memoria que se llama ref, ¿vale? Aquí yo ya lo he creado. Si yo quiero ahora crear otro que sea, por ejemplo, referencia 2 y quiero que este sea un símbolo que también se llame name, ellos sí ya comparten ese espacio global. Entonces, él me va a decir, pero esto ya lo creo antes. Entonces, en vez de crear uno nuevo, yo lo voy a referenciar a left. ¿Cómo podemos probar eso? Diferencias con símbolos locales. Es que esto, referencia 2, me daría lo mismo, ¿ven? Ahora sí me dice que es true, porque esto ya es de ámbito global. Entonces me dice, oye, esta referencia yo la estoy apuntando porque este ya fue creado. Pero ¿qué pasa si yo digo que este señor, ahora user, va a ser igual a un símbolo global que se llame ID? ¿Vale?
que ya tendría otro tag name, por decirlo así, otra llave. Entonces esto lo voy a crear de forma global, ¿vale? Y user es igual a ref. Miren que esto es falso, esto es otra cosa diferente que ya se está creando de forma global, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a esa descripción de esas referencias, ¿vale? Pues usaría la referencia en memoria, que sería, por ejemplo, el user o el ref. Entonces vamos a usarlo con el ref. Sería symbol.keyFor y la referencia fue ref, ¿verdad? Que eso fue lo que yo le di. Y miren que él me dice que esta ya es el tag name, la descripción de esta llave es name. Eso es básicamente lo que está haciendo esta gráfica. Entonces está creando referencias de forma global, pero estos son los accesos. Está accediendo a nuestro registro global de símbolos, que como les decía es como una pequeña pila donde ellos se van almacenando. Y pues la configuración de objetos sí podría accederse incluso compartiendo módulos en JavaScript, ¿vale? Ahora hablemos de los símbolos bien conocidos, que son unos métodos especiales que tienen los símbolos. ¿Para qué sirven ellos? Básicamente estos señores trabajan es con los objetos y pueden transformar lo que regresa a un objeto como tal para que sea manipulado de forma primitiva con otros tipos de datos. Normalmente tu primitive tiene como un área de control que funciona con tres argumentos, ¿vale? Esos argumentos están dados por un hint. Este hint que ven aquí ustedes en la gráfica es como la referencia que le vamos a pasar a ese tipo de dato que queremos convertir, que queremos transformar ese objeto, ¿vale? Y esto pues lo vamos a entender un poco más, diría yo, haciendo un objeto que me regresa un dato como tal, y ese dato como tal es un tipo, ¿vale? Aquí estamos tratando con un tipo de objeto. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora configurar mi objeto para que se comporte de cierta forma si yo lo manipulo con un string o con un número, ¿sí? O con otros tipos de datos que tenga un valor por defecto. Entonces a eso me refería. El hint básicamente hace relación a esas tres áreas que estábamos hablando, que serían el string, el number y un valor por defecto. Eso se puede configurar. Vamos al código. Vamos a convertir este objeto para que sea manipulable en otro tipo de dato que es el que explicamos, el string, el number y un valor por defecto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este objeto y lo voy a crear aquí en la consola y le voy a decir, voy a trabajar con un valor, digamos que este es mi valor, ¿sí? Si yo tengo esto y yo aplico el concepto que nosotros vimos del symbol, yo voy a agregar aquí un symbol to primitive para convertir a primitive. Entonces voy a decir symbol. Ahora le voy a pasar el hint, que es eso es lo que nosotros decimos defer, a ver qué tipo de dato es el que estamos tratando de convertir o de formatear, que sería más bien la palabra clave en este caso, formatear este objeto. Y luego va a tomar ciertas medidas. Entonces, para eso utilizo un if, que sería un statement aquí, es igual al tipo de dato number, ¿vale? Si este es el primero, entonces me va a regresar algo en especial. ¿Qué es este valor? ¿Vale? Eso es lo que me va a regresar en caso de que lo que esté tratando de formatear sea un tipo número. Si el hint es igual a un string ahora, que es lo que nosotros hablábamos, entonces yo lo puedo configurar como yo quiera. Por ejemplo, yo le voy a pasar aquí un template string, ¿vale? Esto ese sería el segundo contexto o la segunda área de este toPrimitive. Y la última, podríamos simplemente decir return este valor. Para verlo un poco mejor, podría decir yo este valor más 10. O sea, como para hacerle algo adicional al valor por defecto.
¿vale? Ya lo declaré, ahora vamos a usarlo. ¿Qué pasa si yo digo que este objeto, bueno, vamos a verlo. Aquí yo lo tengo. El objeto tiene este valor y tiene un símbolo toPrimitive. Vean lo que hace él, que es una función que me va a formatear lo que yo le diga, ¿vale? Entonces si yo digo, vamos a convertir este objeto a un string, vea lo que me da. Esto es 36. Entonces miren que me ha hecho, cuando yo le estoy haciendo un formato a este objeto, lo tengo configurado para que la salida sea esto. ¿Verdad? Esto es 36. Si yo quiero formatearlo a un number, entonces miren lo que me dice. Me dice que ese es el valor que le estábamos regresando. Y por defecto, es decir, si yo quiero este objeto, sumarlo con este objeto, pues miren lo que hace. Me da este número. ¿Por qué este número? Porque él está tomando el valor por defecto en cada uno y me está sumando esto. Si yo, por ejemplo, hago un objeto, por ejemplo, si yo hago un objeto user y le digo a este señor object, miren lo que pasa aquí. Me dice 46, que es el valor por defecto, y luego me imprimiría lo que por defecto esta opción, bueno, no es una opción, esta propiedad prototype del objeto me regresaría, ¿verdad? Que sería la descripción de lo que estoy tomando, la referencia, que es un objeto, y el prototipo de ese objeto, que es object. Entonces esto, pues, daría errores, ¿verdad? Si nosotros lo manipuláramos de esta forma. Entonces ustedes acá se pueden dar cuenta el potencial que tienen los símbolos y cómo nos pueden ayudar a configurar los objetos con la salida de los objetos, etcétera. Los invito para que se registren en White Hat for You, vean los otros métodos que tiene estos símbolos. Unas cosas impresionantes, muy, muy lindas. La verdad es que a mí me apasiona muchísimo este mundo de JavaScript, porque no es tan loco como muchos dicen. El tipado de JavaScript sí tiene muchas cosas, muchas locuras diría yo, pero también hay muchas de esas locuras que son entendibles de la forma en que fueron estructuradas desde un comienzo. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video para whitehatforyou.com.